Hola chicos, buenas tardes. Les voy a explicar la clase de lípidos, de química de los alimentos. Entonces, bueno, pues vamos a arrancar con la clase. Espero ser clara y precisa con la información. Nos quedamos en el tema de lípidos. ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. Es decir, no se pueden mezclar en agua, pero sí se pueden mezclar en este tipo de solventes como por ejemplo éter, cloroformo, benceno, acetona, ¿no? ¿Qué más nos indica la información? Nos dice que son biomoléculas orgánicas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos de los análisis químicos y físicos de los lípidos son, por ejemplo, los métodos de extracción. Los métodos de extracción quieren decir que vamos a realizar la acción de extraer lípidos de compuestos orgánicos como frutas, vegetales o de algún alimento ya preparado y para determinar la cantidad de lípidos de manera físico-química. Algunos de estos métodos se utilizan en su mayoría solventes orgánicos, depende del tipo de método. Conocemos el método de Sotlet, en donde se utiliza un equipo que lleva su nombre, el método de Sotlet. Un equipo Sotlet con solventes en su mayoría puede ser agua para extracción y éter de petróleo o etanol, depende de la característica de la grasa que vamos a extraer. Y el método de Gerber, así tal cual, es un método analítico en donde utilizamos también algunos solventes orgánicos, depende del tipo de grasa que queremos extraer. ¿Qué más? Tenemos cómo medir el deterioro de los lípidos en un alimento. Estos son también análisis cuantitativos y cualitativos. El primer análisis se llama acidez titulable, el segundo es índice de peróxidos, quiere decir cuántos cantidad de oxígenos están presentes en una muestra. Acuérdense que el oxígeno es lo que nos va a permitir oxidar, ¿no? El índice de Krebs es un método de titulación y el índice de TBA en donde determinamos la cantidad de manonaldehído formado químicamente en un alimento o en una muestra. Ese es un análisis químico. ¿Cuáles son los sistemas grasos en los alimentos? Los alimentos contienen grasas y aceites, son los principales tipos de grasas que se conocen o que se elaboran los alimentos. Se encuentran en una propiedad como por ejemplo las emulsiones. Las emulsiones son mezclas entre agua-aceite, tipo agua-aceite, aceite-agua, ¿no? Depende del alimento que esté formado. ¿Cuáles son esos tipos de emulsiones? Los tipos de emulsiones en alimentos, por ejemplo, la margarina. La margarina es una emulsión con características de agua en aceite. Se utiliza en repostería, panificación, pastelería. Por ejemplo, otro tipo de emulsión son las mantecas vegetales. Se emplean en panificación, en la elaboración de tortillas, en el uso industrial. ¿Qué características tienen? Que no contienen agua y están hechas a base de grasas hidrogenadas. Otro tipo de emulsión es la mantequilla, es una emulsión de aceite en agua, es el contrario al de la margarina, que es en agua en aceite. Es una inversión de fases, es decir, la fase que caracteriza al aceite se distribuye en las moléculas de agua. Por ejemplo, cuando se elabora la mantequilla se utiliza crema de leche, la cual es estabilizada por las proteínas lácteas. ¿Cuáles son las características importantes? Bueno, pues la dureza cuando está en frío, ¿no? De la mantequilla y la untabilidad en frío o en calor. Obviamente es más fácil la untabilidad de la mantequilla a temperaturas más altas. ¿Cuáles son nuestros tipos de emulsiones? Los helados, por ejemplo, son grasas que más consumen los niños, ¿no? Los helados están hechos a base de grasas vegetales, azúcares emulsificantes para poder emulsionar todos los ingredientes que lleva un helado. Ese pudo haber sido un buen proyecto para lo de los alimentos que vamos a realizar con ustedes. Un helado hubiera sido muy buena opción.
A veces utilizamos grasas lácteas que provienen de productos lácteos, por ejemplo, como la leche o la crema. Y también se utilizan, en vez de grasas vegetales, también se utilizan aceites vegetales para la elaboración de helados. Mayonesa y aderezos son emulsiones, ambas. Son emulsiones en donde se utiliza aceite y agua. En los aderezos se utiliza aceite y vinagre, ¿no? Y bueno, pues ya de acuerdo también a la composición química de cada emulsión. Un tema importante es el deterioro de los alimentos. ¿Cómo se realiza este deterioro? Mediante una fase química que se le llama lipólisis. La lipólisis es la acción enzimática. Se realiza por acción enzimática o por calor, es decir, la acción enzimática se utilizan lipasas, en donde las lipasas van a obtenerse de manera en producción, o generalmente algunos alimentos pues ya que vienen de origen vegetal, bueno, pues ya las contienen, o por calor, que es un factor que nosotros podemos modificar mediante la presencia de agua. Aquí está, las lipasas son enzimas presentes en los alimentos o por contaminación microbiana. Ocurre en que la lipólisis ocurre en grasas y aceites o alimentos fritos. ¿Qué más? Uno es la lipólisis del deterioro de los alimentos, la otra es la autooxidación, es la reacción de oxígeno con los lípidos que están en los alimentos. Esto es la causa principal, la autooxidación es la causa principal del deterioro de los alimentos, es decir, que generamos olores y sabores desagradables. Obviamente la reducción de vida útil en los alimentos, cuando los alimentos contienen pues mayor cantidad de grasa, la reacción química de autooxidación, es decir, que los aceites o las grasas presentes empiecen a oxidarse y entonces a generar modificaciones químicas que no son muy agradables. Eso es importante. Los tipos de lípidos comúnmente los conocemos como grasas, pero químicamente se denominan grasas saturadas, insaturadas o poliinsaturadas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Es la cantidad de enlaces entre toda la cadena de carbonos. Los lípidos son una cadena muy larga de carbonos unidos entre sí mediante enlaces sencillos, dobles o triples. A eso se le llaman las insaturaciones. Vamos a ver el ejemplo. Las saturadas es un enlace sencillo entre carbono-carbono. Las insaturadas o monosaturadas tienen un enlace doble entre carbono-carbono, no necesariamente juntos, como lo podemos ver aquí, sino en diferentes ramificaciones de los carbonos. A esos dobles enlaces se le llaman insaturaciones. Y las poliinsaturadas quiere decir que en la cadena lineal de carbonos tienen bastantes dobles enlaces entre carbono-carbono, como se puede observar. ¿Sale? Espero que sea claro. A todos esos dobles o triples enlaces entre carbonos se le llaman insaturaciones. La diferencia está en que entre más insaturaciones tenga ese ácido graso, mucho más degradable es para el cuerpo. Si obtenemos más grasas saturadas, que la mayoría provienen de origen animal, estos enlaces son más complicados de romper. Los dobles enlaces son más sencillos de romper. Eso es la diferencia entre todos estos tipos de ácidos grasos o grasas, como comúnmente los conocemos. No sé si esté clara la información, alguna duda que tengan, me lo pueden comentar por favor, o algo adicional que ustedes quieran agregar al tema de lípidos en los alimentos.